¿Plantillas personalizadas para los niños son necesarias o no? Soy el doctor Enrique García Ruiz, especialista en podología infantil. Bienvenido a mi canal. En este vídeo voy a hablaros sobre el tema de si las plantillas personalizadas para los niños y las niñas son necesarias o no. Si estás en este vídeo, papá o mamá, o abuelo o abuela, es porque seguramente vosotros en casa veis algo en el pie del niño que no os termina mucho de convencer, veis un apoyo o una forma un poco rara, o por recomendación de alguna persona cercana, o todavía más a mi favor, si algún tipo de especialista, pediatra o podólogo infantil te ha recomendado la posibilidad de hacer plantillas a medida. Que el pie se meta hacia adentro, pie valgo. Que el pie se gira hacia afuera, pie varo. Que tenga poco arco, pie plano. Que tenga mucho arco, pie cabo. Son muchas las patologías que pueden afectar a los niños que si se tratan en esta edad pueden corregirse de manera definitiva. Pero lógicamente no todas tienen por qué ser tratadas. Vamos a hablar sobre ello y ver cuándo merece la pena el tratamiento y cuándo no. En el caso de que estas plantillas sean necesarias y no se pongan a tiempo, luego todos estos vicios posturales o estas deformidades se van a perpetuar y se van a fijar en el adulto, teniendo mucha menos capacidad de mejoría y infinitamente menos capacidad de corrección. Con lo cual, en el caso de que sea necesario, un diagnóstico precoz y un tratamiento con plantillas a tiempo va a solucionar y va a mejorar mucho la calidad de vida de los más pequeños, ya que uno de los síntomas principales es la dificultad o la torpeza al caminar o al correr. Y esto es básicamente lo que más suele alarmar en casa y el motivo por el cual más niños y niñas me llegan a consulta. Una vez dicho esto, hay que resolver muchos interrogantes. Primero, el que ya hemos comentado. ¿Es necesario utilizar plantilla o no? ¿Y en qué caso? ¿La plantilla van a corregir de forma definitiva o solo de manera temporal? ¿Cómo se van a adaptar las plantillas a los pies de los niños y niñas cuando están en crecimiento? Todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo durante este vídeo. Son muchas las patologías que van a atacar los pies de los más pequeños de la casa y es muy importante saber cómo prevenirlas y cómo tratarlas antes de que se hagan adultos. Como doctor especialista en podología infantil, hago mucho hincapié a todos los padres y madres la importancia de un buen estudio del pie en edades muy tempranas. En caso de que no hay nada que nos llame poderosamente la atención, yo recomiendo, si no lo recomiendo antes, lógicamente, pero yo recomiendo el primer estudio en torno a los 4 o 5 años de edad. Ahí es un buen momento porque ya el niño está empezando a desarrollar una marcha bastante autónoma y que se empieza a parecer o a asimilar a la marcha de un niño mucho más adulto, ya no tanto a la marcha de un bebé o un niño muy pequeño. Con lo cual esta edad es muy clave para determinar su huella, su manera de caminar, su pisada y todo lo que rodea al pie del niño. Ya que en el caso de que haya algo, haga saltar la alarma de la salud del pie del más pequeño, pues es el momento bueno a esa edad para prevenirlo y para incluso tratarlo en el caso de que ya haya algo que sea relativamente preocupante. Como digo, pie plano, cabo, pie valgo, varo, andar de puntillas, dolor en el talón, dificultad en la marcha o en la carrera, algún tipo de dolor no solo en el talón, sino en cualquier otra zona, inestabilidad al correr, pequeña disfunción motora. Todo esto son señales de alarma que os van a hacer en casa ver que algo puede estar pasando y que estas señales de alarma os deben de llevar directamente a la consulta de un especialista, ya que, como digo, contra antes sea el diagnóstico precoz, mucho mejor para la posible mejora terapéutica del niño. En el caso de que sea una patología todavía en una fase muy incipiente o que no sea una patología muy importante, por decirlo de alguna manera, simplemente con tratamiento preventivo se puede llegar a un final de corrección y a una mejoría terapéutica muy positiva, y en algún otro caso el uso de plantilla, si la deformidad así nos lo hace saber o nos lo pide o el caso así lo determina, va a ser también un acto terapéutico muy positivo contra antes vayamos a empezar a utilizar estas plantillas. Quiero hacer hincapié ahora en un momento en el vídeo en la pregunta más habitual que me hacéis todos los padres cuando venís a consulta. Oye, ¿y si el niño tiene ahora un problema de posicionamiento o de forma en el pie o algún tipo de patología? ¿No puede ser que el niño al crecer vaya autocorrigiendo y el cuerpo se vaya modulando y se vaya regulando y esta patología desaparezca sola? Yo siempre digo lo mismo, una frase muy antigua: más vale prevenir que curar. ¿Que es posible que el niño en un desarrollo motor y con el crecimiento ciertas patologías solo sean temporales y luego terminen mejorando? Puede ser, pero es muy difícil determinarlo. Entonces, ante la duda de que pueda haber algo que luego de adulto, o ya no de adulto, sino de adolescente, ya sea mucho más difícil de curar y de tratar,
No hay que quedarse con esta idea de voy a esperar y demás, no. Si vemos algo claro, alguna patología evidente, hay que tratarla porque el pronóstico terapéutico es mucho mejor contra antes vayamos tratando la patología. Una vez hayamos realizado este estudio de la pisada, que comento que es muy importante realizarlo a una edad de 4 o 5 años, si no hay nada que nos llame la atención, o incluso antes, si ya hay algo en casa que no nos termina de convencer al ver al niño de pie o caminando, en el caso de llegar a un diagnóstico de una patología clínica clara, habrá que realizar unas plantillas personalizadas. Las plantillas personalizadas hoy en día para los niños, esto es más bien ya de un adolescente, ¿no? Es un niño de 13 o 14 años creo que tiene, el niño que se va a llevar esta plantilla. Hoy en día ya jugamos con muchos colores, las plantillas son estéticamente muy bonitas, no pesan, son totalmente ligeras y livianas. Y son muy adaptativas a las necesidades. No hace falta comprar ningún zapato más grande, ningún zapato especial como ocurría antiguamente con ciertas determinadas botas o zapatos especiales que se hacían en ortopedia y demás. Hoy en día la plantilla es muy estética, muy adaptable y muy funcional. Con lo cual, en el caso, como digo, de una patología clara, tras el estudio de la pisada se van a hacer sus plantillas personalizadas a medida para corregir la posición o el defecto que hace que este niño venga a consulta. De hecho, que las plantillas hoy en día tengan estas características funcionales y estéticas es el gran avance y el gran éxito de las plantillas en edades infantiles, ya que gente de otras generaciones, que ahora mismo puedan tener 40, 50 años en adelante, si han tenido plantillas de pequeños recordarán la tortura de las plantillas excesivamente duras, no se amoldaban, rozaban, dolía el pie un montón al llevarla. Luego había que adaptarla a un zapato especial, que también pesaba muchísimo, que era muy molesto. Todo eso ya es medicina del pasado. Hoy en día todo lo que se hace es muy adaptativo. Los niños no requieren de periodos de adaptación, ya que desde el minuto 1 se encuentran totalmente cómodos con ella. Y las mejorías y los avances son muy altos, tanto en la calidad de los materiales como en el diseño. Súper importante, familia, al final de este vídeo voy a daros los mejores consejos a tener en cuenta en casa para mejorar la salud de los pies de vuestros pequeños. Estos consejos no se solapan con el uso de plantillas u otros tratamientos, que las plantillas no son el único tratamiento. Es el tratamiento que estamos hablando hoy en este vídeo, pero no es el único. No solapan, sino son terapias para hacer en casa o consejos totalmente complementarios, que siempre van a aportar y nunca van a restar. Con lo cual, muy atentos, oídos bien abiertos, que vienen estos consejos. El primer consejo es un consejo de cuidado postural. Es decir, muy importante que los niños se sienten bien en cuanto a las piernas a 90 grados, sentados en la silla. Que no se sienten en forma de W, es decir, con los pies hacia afuera y las rodillas hacia adentro, ni que tampoco se sienten en forma de O, es decir, los pies, las plantas de los pies chocando y las rodillas hacia afuera. Siempre una posición ergonómica a la hora de sentarnos, ya sea en el suelo, porque los niños pequeños se tienden a sentar mucho en el suelo, sobre todo si son muy pequeños, o en una silla para comer y demás. La ergonomía a la hora de sentarnos es muy importante, ya que no respetar una buena posición y no tener una buena postura a la hora de que se sienten, eso puede conllevar muchas alteraciones en la marcha. El consejo número 2 que te doy está relacionado con el tema del calzado. Un buen calzado es un hábito muy saludable y es la mejor manera de poder prevenir posibles patologías. El uso de un calzado que sea ancho, que sea espacioso en la zona del antepié, en la zona de la puntera, va a evitar muchas deformidades en los dedos y va a dejar que el niño se estimule y tenga un buen crecimiento y un buen desarrollo de la musculatura del pie. Otro consejo con respecto al calzado, el consejo número 3, es que la suela no sea totalmente rígida. Conforme vayan creciendo, la suela puede ir siendo algo más rígida, pero en edades muy tempranas lo ideal es que sea una suela muy flexible, para que el niño tenga una total libertad y pueda sentir y captar el suelo y moverse de una manera muy autónoma sin una sobreayuda del zapato. Estos 2 consejos de zapatos más el que te da de postura son mis 3 consejos de hoy, que son súper importantes. Si quieres saber más sobre el calzado de un niño, incluso hasta de un bebé, te dejo un vídeo que ya tengo en mi canal hablando sobre ese primer calzado o características de los calzados de los niños muy pequeños. Es un vídeo que está súper bien y que es muy interesante si tienes dudas o quieres tener un mayor conocimiento a la hora de calzar a tus hijos. Espero que este vídeo te haya gustado, ya estamos llegando al final, que mis consejos te hayan resultado muy útiles y que la explicación de cuándo puede ser posible una patología y cuándo no, y el tema del uso de las plantillas. Volverte a hacer hincapié en que si hay dudas, lleves a tu niño a una consulta especializada, y si no hay dudas, igualmente a los 4 o 5 años de edad, no más, hay que hacer una primera revisión podológica, una primera revisión de los pies. Sobre todo este concepto, dentro de todo el vídeo, para mí es el más importante y es el que quiero que grabes bien a fuego.
porque es muy importante, no hay mejor medicina que la prevención, y la prevención es mejor contra antes se lleve. Con lo cual, ya sabéis, importante, si tenéis niños pequeños y nunca han acudido a un podólogo infantil, es el momento de llevarlo. Si tenéis dudas en cuanto a posibles patologías de vuestros niños o dudas con el calzado o algo relacionado con la salud del pie de los más pequeños, me lo dejáis abajo en el cajón de comentarios y os responderé gustosamente y ayudaré en lo máximo que pueda con mis comentarios. ¿Que queréis que hable más sobre este tema o cualquier tema relacionado con cualquier patología o enfermedad asociado a la podología infantil, es decir, a los niños? Déjamelo abajo también en el cajón de comentarios. Dadle un buen like y comparte, porque seguro que tienes algún hermano o primo que tiene niños pequeños en casa que no sabe de estos consejos, que no sabe de cómo calzar a su hijo, y este vídeo le va a resultar muy, muy interesante. Bueno, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao, chao.